el pensamiento común de la gente es de que, bueno, el hombre es un ser superior, es el ser inteligente, y los demás, los animales, las plantas y todo el planeta está a disposición nuestra para que sigamos evolucionando. Y la doctrina espírita nos habla de otra cosa, y en eso nos vamos a adentrar para ir viendo realmente de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces vamos a ir viendo paso a paso lo que los espíritus le dicen a Kardec cuando él hace las preguntas en relación a los tres reinos para tener una mayor información de esto, ¿no? De quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces, vamos a ir viendo las preguntas de Kardec y las respuestas del mundo espiritual, que es muy importante, porque ellos son los que tienen la autoridad intelectual y moral para transmitirnos estas enseñanzas y para que nosotros nos hagamos también una composición del lugar que nos toca, ¿no? en este mundo, y qué es lo que debemos hacer también, y muchas veces cambiar la mirada con respecto a los otros reinos. Y vamos a comenzar con los minerales y las plantas. Y en la pregunta 585, Kardec pregunta: ¿qué pensáis acerca de la división de la naturaleza en tres reinos, o bien en dos clases, en los seres inorgánicos y orgánicos? Algunos consideran que la especie humana es una cuarta clase. ¿Cuál de esas divisiones es preferible? Y los espíritus le contestan: todas son buenas, ya que dependen de diferentes puntos de vista. En el aspecto material solo hay seres orgánicos e inorgánicos. En cambio, desde el punto de vista moral existen evidentemente cuatro grandes grupos. Si bien nosotros pertenecemos al reino animal por las características morfológicas, moralmente, espiritualmente se considera un cuarto grupo, un cuarto grado. Aquí me gustó colocar el comentario que hace Kardec, porque Kardec ha puesto en el libro de los espíritus, en otra letra, como así le indicaron los guías espirituales, que si él iba a hacer algún comentario al respecto, que lo haga en otra letra para que se distinga lo que ellos nos comunican, nos manifiestan, nos enseñan, de lo que nosotros con una inteligencia más limitada creemos que es la vida y los distintos reinos en este caso, ¿no? Allan Kardec acota: la materia inerte, reino mineral, solo tiene en sí fuerza mecánica. Las plantas compuestas de materia inerte se hallan dotadas de vitalidad. Los animales de materia inerte y dotados de vitalidad tienen además una especie de inteligencia instintiva, con conciencia de su existencia y de su individualidad. El hombre, que tiene cuanto hay en las plantas, los animales, domina a las otras clases por medio de una inteligencia especial, ilimitada, o sea que podemos seguir desarrollándola en esta misma encarnación o encarnaciones sucesivas, que le da la conciencia de su porvenir, la percepción de las cosas extramateriales y el conocimiento de Dios. ¿Las plantas, pregunta Kardec, tienen conciencia de su existencia? No, pues no piensan, dicen los espíritus, solo tienen vida orgánica. Y repregunta Kardec: ¿las plantas experimentan sensaciones? ¿Sufren cuando se las mutila? Las plantas reciben impresiones físicas que actúan sobre la materia,
pero no tienen percepciones, por consiguiente no tienen dolor. Por eso se está propagando cada vez más el vegetarianismo, el veganismo, o sea, se está dejando de lado, de ser posible en la medida en que uno va evolucionando y considera que es lo que quiere hacer, una alimentación más vegetariana que una alimentación animal, ¿no? O sea, de carne. Por este mismo motivo, y esto nos tiene que dar la tranquilidad, porque a veces nos confundimos cuando observamos que si le enviamos amor a una planta, la planta crece más hermosa, pero eso tiene que ver con algo mecánico, algo energético de nuestro espíritu, lógicamente, pero también de nuestro cuerpo físico hacia esa planta. Y la planta esto recibe, esta energía. Y es así como al recibir una energía positiva, la planta indudablemente crece mejor, mucho más sana y más grande también. Y de esto se han hecho muchas pruebas, ¿no? Incluso hasta con frutos y vegetales, ¿no? para alimentarse. La fuerza que atrae a las plantas unas hacia otras es independiente de su voluntad. Sí, puesto que no piensan. Acá vamos extrayendo cosas que son importantes. Las plantas no sufren y las plantas no piensan, no tienen una voluntad. Se trata de una fuerza mecánica de la materia que actúa sobre la materia. Las plantas no podrían oponerse a esa fuerza. Es por eso que también cuando le enviamos energía negativa, la planta muere. No se puede defender. Si tuviera voluntad, se defendería. Algunas, pero no sufre, esto ténganlo en cuenta también. Algunas plantas, tales como la sensitiva y la dionea, por ejemplo, tienen movimientos que denotan una gran sensibilidad y en ciertos casos una especie de voluntad, como puede observarse en la dionea, cuyos lóbulos atrapan a la mosca que acude a posarse en ellas para libar su zumo, y a la cual parecen tenderle una trampa para después matarla. Esas plantas están dotadas de la facultad de pensar, tienen voluntad, constituyen una clase intermediaria entre la naturaleza vegetal y la animal, son una transición. Muy buena pregunta, ¿no?, de Kardec. Todo es transición en la naturaleza, por el hecho de que ninguna cosa es semejante a otra, aunque todas se relacionan. Las plantas no piensan y por consiguiente no tienen voluntad. Vuelven ellos a insistir en esto. No tienen voluntad. La ostra que se abre, así como los zoófitos, no tienen pensamiento, solo hay en ellos un instinto ciego natural. Y aquí vemos a la mimosa púdica, que aquí hubo una de esas plantas y yo la tocaba, le tocaba la hoja, y cuando le tocaba la hoja pasaba esto, se cerraba. Cuando me apartaba, se volvía a abrir. Después tenemos a la dionea, que es la que atrapa moscas, que es todo un movimiento mecánico. Y de esa forma se alimenta. Indudablemente que es una transición. Son plantas que muestran una transición entre las otras y estas porque tienen como una sensibilidad a la energía mayor que las otras. Y también tenemos los zoófitos o animales que parecen plantas, pero que son animales, están en el fondo del mar, como también son las esponjas, los corales y las medusas.
¿No hay en las plantas, tal como en los animales, un instinto de conservación que las lleva a buscar lo que le es útil y evitar lo que podría perjudicarlas? Es, si se quiere, una especie de instinto. Depende de la extensión que se atribuya al sentido de esa palabra. Con esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con todo, es un instinto, vuelve a repetir, puramente mecánico. Cuando en las operaciones químicas veis que dos cuerpos se unen, es porque se atraen. Nosotros tenemos una ley de atracción y repulsión. Con las plantas pasa esto. Es porque se atraen, es decir, porque entre ellos hay afinidad. A eso lo llamáis instinto. En los mundos superiores, y ahí vamos avanzando cada vez más, ¿son las plantas, al igual que los demás seres, de una naturaleza más perfecta? Todo es más perfecto. No obstante, las plantas siempre son plantas, así como los animales siempre son animales y los hombres siempre son hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros acá, en el mundo que vivimos, los hombres son hombres, los animales son animales y las plantas son plantas. Eso no quiere decir que no evolucionen, ¿no? Y en los mundos superiores, más todavía. Los animales, las plantas, el medio ambiente siempre va a estar acorde al grado de evolución de los espíritus que ocupan esos planetas, esos mundos superiores. Por eso dice que todo es más perfecto, ¿no? Y ahora vamos a ver la relación entre los animales y el hombre. Y Kardec pregunta: si comparamos al hombre con los animales desde el punto de vista de la inteligencia, la línea de demarcación entre uno y otros parece difícil de trazar, porque algunos animales tienen desde ese punto de vista una notoria superioridad sobre determinados hombres. Esa línea de demarcación puede ser trazada de una manera precisa. Sobre este punto, vuestros filósofos no están muy de acuerdo, dicen los espíritus. Algunos pretenden que el hombre sea un animal, otros que el animal sea un hombre. Ninguno tiene razón. El hombre es un ser aparte que a veces se rebaja demasiado o se eleva muy alto. Creo que es bastante clara, ¿no?, la respuesta. En lo físico, siguen aclarando, el hombre es como los animales y se encuentra menos dotado que muchos de ellos, físicamente, ¿no? Los animales tienen pelo, garras, colmillos, corren a velocidades importantes, tienen una fuerza que a veces el ser humano no la tiene. La naturaleza ha dado a los animales todo lo que el hombre está obligado a inventar con su inteligencia para satisfacer sus necesidades, con miras a su conservación. El cuerpo del hombre se destruye como el de los animales, es cierto, pero su espíritu tiene un destino que solo él puede comprender, porque solo él es completamente libre. Pobres hombres que os rebajáis al nivel de los irracionales, ¿no sabéis distinguiros de ellos? Recordad al hombre por el pensamiento de Dios. Hay una capacidad intelectual mayor, por lo tanto suple no es deficiencia, pero la diferencia física entre los animales y el hombre a través de su inteligencia. ¿Por qué? Porque el hombre sale a buscar su alimento, pero mira, estudia el medio ambiente, mira las plantas, observa a ver qué es lo que puede ser comestible y qué es lo que no, construye casas, primero vive en cuevas, después busca otro tipo de hábitat y así va evolucionando y de esa manera va desarrollando su capacidad intelectual y también moral, porque también convive con otros, primero en tribus,
después en ciudades. ¿Se puede decir que los animales solo actúan por instinto? Eso también es un sistema, tienen reglas, tienen formas de convivencia. Es verdad que el instinto predomina en la mayoría de los animales, con todo, ¿no ves que actúan con una voluntad determinada? Eso es la inteligencia, aunque limitada. Entonces ya nos está abriendo el panorama y la diferencia entre los vegetales, minerales y el animal y el hombre. ¿Los animales tienen lenguaje? Hay animales que no tienen voz, razón por la cual parece que no tienen lenguaje. Si os referís a un lenguaje formado por palabras y sílabas, no. Si os referís a un medio de comunicarse entre ellos, sí. Su lenguaje se halla limitado a sus necesidades, al igual que lo están sus ideas. Se comprenden por otros medios. Y aquellos que tienen algún perro, algún gato, esto lo vivimos a diario, cómo ellos se comunican y tratan de comunicarse, hasta los pájaros, tratan de comunicarse y cada canto significa una cosa distinta. Está también el llamado cuando hay alimento cerca, está el llamado a su especie para que vengan, o a su familia, porque ellos también hacen su nido y tienen sus hijitos, sus pichones, y entonces van a buscar alimento y entre la pareja se comunican entre ellos y así van cuidando también a la prole, ¿no? ¿Los animales tienen el libre albedrío de sus actos? No son simples máquinas, como vosotros creéis. No obstante, su libertad de acción se halla limitada a sus necesidades y no se las puede comparar con las del hombre, dado que los animales son muy inferiores al hombre. No tienen los mismos deberes que éste. Su libertad se halla restringida a los actos de la vida material. ¿A qué se debe la aptitud de algunos animales para imitar el lenguaje del hombre? Más bien en las aves que en el mono. Conformación particular de los órganos de la voz, secundada por el instinto de imitación. Los monos imitan los gestos, las aves imitan la voz. Dado que los animales tienen una inteligencia que les confiere cierta libertad de acción, ¿hay en ellos un principio independiente de la materia? Sí, y que sobrevive al cuerpo. Esto es muy importante también. ¿Ese principio es un alma semejante a la del hombre? Es también un alma, si queréis. No obstante, es inferior a la del hombre. Entre el alma de los animales y la del hombre hay tanta distancia como la que existe entre el alma del hombre y de Dios. Esto es muy importante, tenerlo en cuenta para lo que sigue. Ahora, ¿el alma de los animales conserva después de la muerte su individualidad y la conciencia de sí? Su individualidad sí, pero no la conciencia de su yo. La vida inteligente permanece en estado latente, a desarrollar, latente. ¿El alma de los animales puede elegir encarnar en un animal antes que en otro? No, no tienen libre albedrío, el hombre sí, el animal no. Dado que el alma del animal sobrevive a su cuerpo, se halla después de la muerte en un estado de erraticidad como la del hombre, es una especie de erraticidad, puesto que no se encuentra unida al cuerpo, pero no es un espíritu errante. El espíritu errante es un ser que piensa y obra por su libre voluntad, y el de los animales no tiene la misma facultad. La conciencia de sí es el atributo principal del espíritu. El espíritu del animal es clasificado después de su muerte
por los espíritus a quienes les corresponde esa tarea y se lo utiliza casi de inmediato. No tiene oportunidad de ponerse en contacto con otras criaturas. En el plano espiritual tienen un lugar en particular donde ellos están y allí se los cuida y se busca reencarnarlos rápidamente para que ellos puedan realizar su proceso de evolución lo más rápido posible. Mientras que el hombre puede permanecer mucho tiempo en la erraticidad. Depende de lo que piense y sienta. El hombre que es muy materialista, indudablemente va a pasar mucho más tiempo en un estado de turbación y en la erraticidad, precisamente porque está muy aferrado a las cosas materiales y no piensa que su alma sobrevive, se mira con un cuerpo, que es el cuerpo espiritual, se cree vivo y todo eso le produce todo un trastorno al principio que Dios indudablemente en su sabiduría permite que acontezca porque al estar en ese estado de turbación y de erraticidad llega un momento que comienza a cuestionarse y a pedir ayuda. Y ahí es cuando el mundo espiritual superior se acerca y lo rescata para que pueda seguir su proceso evolutivo, ¿no? Para ayudarlo a que continúe en su proceso evolutivo. ¿Los animales siguen una ley progresiva como los hombres? Sí. Por eso, en los mundos superiores, donde los hombres están más adelantados, los animales lo están también y disponen de medios de comunicación más desarrollados. No obstante, siempre son inferiores al hombre y se hallan subordinados a él. Son sus servidores inteligentes. Los animales progresan del mismo modo que el hombre, es decir, por medio de su voluntad, o lo hacen por la fuerza de las circunstancias. Por la fuerza de las circunstancias. Por ese motivo no hay expiación para ellos, y esto es muy importante. Cuando los animales son maltratados, sufren, eso es responsabilidad del hombre, que debería entender que los animales son seres que sufren. Los animales sí sufren. El castigo, el dolor del abandono, todo eso lo viven porque tienen emociones, si bien todo es más rudimentario que el hombre, pero sienten, se alegran cuando uno los protege, captan el amor y ellos también transmiten desde su limitado desarrollo, transmiten también ese afecto. Entonces, la expiación, lamentablemente, se la damos nosotros. Nosotros los castigamos cuando no podemos entender todo esto. Por eso es tan importante tener este conocimiento de que todo está ligado en la naturaleza y en la evolución. Y vamos a seguir, no me voy a adelantar, pero vamos a seguir viendo lo que dice el mundo espiritual. ¿En los mundos superiores conocen los animales a Dios? No. El hombre es un Dios para ellos, así como antaño los espíritus eran dioses para los hombres. Dado que los animales, incluso los más perfectos, que se encuentran en los mundos superiores, siempre son inferiores al hombre, resulta de ahí que Dios ha creado seres intelectuales perpetuamente destinados a la inferioridad, lo cual parece estar en desacuerdo con la unidad de miras y de progreso que se observan en todas sus obras. Muy incisivo, ¿no? Acá, Kardec. Y el mundo espiritual contesta: todo se eslabona en la naturaleza por medio de lazos que aún no podéis captar. Mientras tanto, sus limitadas ideas hacen que vean las cosas desde un punto de vista mezquino y estrecho. Sabed bien que Dios no puede contradecirse y que todo en la naturaleza se armoniza por medio de leyes generales que nunca se apartan de la sublime sabiduría del Creador. La inteligencia, por consiguiente, es una propiedad común
un punto de contacto entre el alma de los animales y la del hombre? Sí. Pero los animales solo tienen la inteligencia de la vida material. En el hombre, la inteligencia da lugar a la vida moral. ¿No se podría pensar que el hombre posee dos almas, el alma animal y el alma espírita, y que si no tuviera esa última podría vivir como los irracionales? No, el hombre no tiene dos almas. Con todo el cuerpo posee sus instintos, que son el resultado de la sensación de los órganos. Solo hay en él una doble naturaleza, la naturaleza animal y la naturaleza espiritual. Por su cuerpo participa de la naturaleza de los animales y de los instintos que le son propios. Por su alma participa de la naturaleza de los espíritus. Así el hombre, además de luchar contra sus propias imperfecciones, de las que el espíritu debe despojarse, tiene que luchar también contra la influencia de la materia. Así es. Cuanto más inferior es el hombre, más estrechos son los lazos entre el espíritu y la materia. ¿Acaso no lo veis? El alma siempre es única en cada ser. El alma del animal y la del hombre son distintas una de otra, de modo que el alma de uno no puede animar el cuerpo creado para la otra. Y esto destierra los espíritus la idea de que es más bien oriental, esta idea de que el hombre, cuando no actúa correctamente, va hacia atrás y reencarna en los animales. No hay retroceso, porque si bien hemos llegado a un punto determinado, pongámosle inferior, en la etapa del hombre, nos hemos esforzado para llegar hasta ahí. Por más que no seamos espíritus puros, estamos evolucionando. Entonces, todo eso que hemos ganado, no lo podemos tirar para atrás. No existe el retroceso, ¿no? Existe el estancamiento, que da la sensación de que el espíritu retrocede porque los demás avanzan y uno a veces se queda en la evolución, ¿no? Los animales, ¿de dónde sacan el principio inteligente que constituye la especie particular de alma de que están dotados? Muy importante. Del elemento inteligente universal. ¿Y de dónde surge el espíritu del hombre? Del mismo principio. Entonces, esto lo agregué yo, tengo que diferenciar por respeto al libro de los espíritus y de los espíritus, ¿no? El hombre proviene del principio inteligente universal. Y en el universo hay dos principios, el principio inteligente y el principio material. Todo lo material que hay en el planeta, los cuerpos nuestros también, más la naturaleza, los minerales, los ríos, todo proviene del principio material. Como proviene el cuerpo orgánico y el cuerpo espiritual o periespíritu, que nos acompaña cuando estamos encarnados y cuando desencarnados. La inteligencia del hombre y de los animales emanan, pues, de un principio único, sin ninguna duda. Los animales y los hombres venimos del mismo principio, ¿no? Por eso se hablaba de una especie de alma en los animales y se habla del alma en los hombres. Pero en el hombre ha recibido una elaboración que la eleva por encima de la que anima a los animales. O sea, tiene un proceso de elaboración mucho más avanzado y con mucho más trabajo. Se ha dicho que el alma del hombre en su origen equivale al estado de infancia en la vida corporal, que su inteligencia apenas se manifiesta y que se ejercita para la vida. ¿Dónde cumple el espíritu esa fase? En una serie de existencias, y miren lo que dice acá,
que preceden al periodo que vosotros llamáis humanidad. Entonces ya nos vamos más atrás. Nosotros venimos de más atrás, ¿no? Ya los espíritus nos están hablando de que nuestro proceso de evolución viene de mucho antes de entrar en la etapa de la humanidad u hominal. De ese modo, el alma parece haber sido el principio inteligente de los seres inferiores de la creación. No se lo mandó decir Kardec, se lo preguntó directamente. ¿Acaso no hemos dicho que en la materia todo se eslabona? En esos seres a los que estáis lejos de conocer por completo, el principio inteligente se elabora, se individualiza poco a poco y se ejercita para la vida, como ya hemos dicho. En cierto modo, se trata de un trabajo preparatorio como el de la germinación, a consecuencia del cual el principio inteligente sufre una transformación y se convierte en espíritu. Entonces comienza para él el periodo de humanidad y con este la conciencia de su porvenir, la distinción entre el bien y el mal, así como la responsabilidad de sus actos, del mismo modo que después del periodo infantil viene la adolescencia, luego la juventud y por último la edad madura. Reconoced la grandeza de Dios en esa admirable armonía que hace que en la naturaleza todo sea solidario. Creer que Dios haya podido hacer algo sin un objetivo, así como crear seres inteligentes sin porvenir, sería blasfemar de su bondad, que se extiende sobre todas las criaturas. Y aquí traje un complemento también del libro El problema del ser y su destino, de León Denis, que dice: el espíritu, que proviene del principio inteligente, dormita en el mineral, sueña en el vegetal, se mueve en el animal y despierta en el hombre. Se conoce, se posee y se vuelve consciente de sí. A partir de ahí, el progreso solo se puede realizar por el acuerdo de la voluntad humana con las leyes eternas. Y esto es un gráfico mío que también un poco nos hace ver el proceso de evolución del principio inteligente que somos nosotros, creados por Dios, simples e ignorantes, sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de virtud, de moral adquirida. Y a lo largo de los distintos reinos, mineral, vegetal, animal y hominal, que estas serían los 4 grados de evolución del espíritu, llegamos a la etapa hominal, donde tenemos conciencia, como bien decían los espíritus, de nosotros. Y vamos tomando, en la medida que seguimos evolucionando a través de las distintas reencarnaciones, vamos tomando conciencia cada vez más de quiénes somos, de nuestro objetivo en la vida, tanto acá como en el plano espiritual, a través de las distintas reencarnaciones. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Cuál es? La evolución moral e intelectual. Desarrollar esos 2 aspectos que son nuestras cualidades, nuestra capacidad a través de la inteligencia de poder adquirir conocimientos ilimitadamente, pero en cada encarnación un poquito de una cosa y un poquito de otra. Pero de esa manera nosotros vamos a ir evolucionando en las distintas reencarnaciones hasta alcanzar a ser espíritus puros,
y alcanzar así la angelitud. Entonces, en el universo existe la ley de evolución, la ley de la reencarnación y a través de ella también la ley de aprendizaje. Porque en cada una de las reencarnaciones vamos aprendiendo algo. Pero en la ley de aprendizaje existe el error. Por lo general, cuando nosotros estamos aprendiendo, nos equivocamos. Nos equivocamos en las elecciones muchas veces. ¿Por qué? ¿Por maldad? No, por ignorancia. Y eso hace que según lo que nos viene de vuelta, es como nosotros aprendemos y nos damos cuenta de que hemos cometido un error, que ese no era el camino. Entonces, reformulamos las situaciones y transitamos otro camino. Y así vamos aprendiendo y vamos adquiriendo experiencias en la vida, en las distintas áreas. El estudio nos ayuda también, pero hay reencarnaciones donde podemos estudiar, a lo mejor algún doctorado, y hay otras en las que venimos a desarrollar más el aspecto moral. Y tenemos que comprender eso. ¿Para qué? Para transitar este camino de la mejor forma posible y extraer todas las enseñanzas que el camino nos trae, para crecer de las dos formas. En una encarnación a lo mejor más intelectualmente que moralmente, y a veces venimos en una que desarrollamos un poco y un poco. Pero eso depende de nuestra ley de causa y efecto particular. ¿Ese periodo de humanidad comienza en la Tierra?, pregunta Kardec. La Tierra no es el punto de partida de la primera encarnación humana. El periodo de humanidad comienza por lo general en mundos aún más inferiores que este. Con todo eso, no constituye una regla absoluta y podría suceder que un espíritu, desde el comienzo de su periodo humano, fuese apto para vivir en la Tierra, pero esto sería una excepción, dicen los espíritus. Después de la muerte, ¿tiene el espíritu del hombre conciencia de las existencias propias que precedieron a las de su periodo de la humanidad? Por lo general no, porque solo a partir de ese periodo comienza su vida como espíritu. Incluso apenas se acuerda de sus primeras existencias como hombre, del mismo modo que una persona adulta ya no se acuerda de los primeros tiempos de su infancia, y menos aún del tiempo que pasó dentro del seno maternal o materno. Por eso los espíritus nos dicen que no saben cómo comenzaron, porque no es de interés por lo general y queda prácticamente ya como archivado ese pasado, porque lo que nos interesa es el hoy, es el presente, es las condiciones en que nos encontramos moral e intelectualmente para poder seguir avanzando. Y eso se logra a través del autoconocimiento. Si no, no lo podríamos lograr. En la medida en que nosotros nos vamos conociendo nuestros defectos, nuestras virtudes, podemos trabajarlos y así podemos seguir nuestro proceso de evolución. El espíritu, una vez que ha entrado en el periodo de humanidad, conserva vestigios de lo que era antes, es decir, del estado en que se encontraba durante el periodo que podríamos llamar prehumano. Depende de la distancia que separan los dos periodos y del progreso realizado. Durante algunas generaciones el espíritu puede conservar un reflejo más o menos pronunciado del estado primitivo, porque en la naturaleza nada se hace por transición brusca, se va evolucionando lentamente y paso a paso. Siempre hay eslabones que conectan los extremos de la cadena de los seres y de los acontecimientos. No obstante, esos vestigios se borran con el desarrollo del libre albedrío.
los progresos iniciales se realizan con lentitud, pues todavía no son secundados por la voluntad y siguen una progresión más rápida a medida que el espíritu adquiere una más perfecta conciencia de sí. Esto me hace acordar a Darwin y el eslabón perdido. A veces no se puede buscar en el mismo planeta Tierra el eslabón perdido, hay que buscarlo en otro lugar, ¿no? Donde se hace el proceso de evolución. Esto es igual que los animales. Los animales pueden seguir evolucionando como animales en mundos superiores y ahí se siguen desarrollando como animales, pero más perfectos, más purificados y cada vez más se van asimilando al hombre primitivo, hasta que pegan ese pequeño escaloncito, suben ese pequeño escaloncito y de la etapa animal pasamos a la hominal. Bueno, hasta aquí. Gracias.